Mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos se encuentren muy bien y con el gozo del Señor. ¿Sí? Hoy en su día, siempre, cada domingo, nos reunimos con el propósito de exaltar su nombre, de poder escuchar su palabra y de poder alimentarnos de ella. Vamos a iniciar. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Lucas en el capítulo 23. Lucas capítulo 23, vamos a leer desde los versos 1 hasta el verso 25. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él no le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, lo menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícanle, crucifícanle. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos incitaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Amén. Mis hermanos, estamos viendo en este pasaje, Jesús se encuentra a pocas horas de ir a la cruz. Jesús se encuentra listo y preparado para ir a morir por cada uno de nosotros. Y en este pasaje, hermanos, hoy vamos a ver a un inocente, ¿sí? A un inocente, un justo pagando por los injustos, ¿sí? Y eso es lo que el día de hoy
le vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender y a entender qué es lo que realmente queremos saber y conocer acerca de lo que Jesús va a realizar. Oremos y pidámosle la dirección al Señor en esta mañana. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites acercarnos delante de tu presencia. Señor, asimismo queremos suplicarte que tú mismo seas el que nos enseñes, el que nos capacites. Padre, utiliza mi mente, mi corazón, mis labios, mi boca para poder expresar lo que tu palabra dice. Señor, líbrame del error y que tu pueblo y mi vida también, juntos nosotros seamos bendecidos por tu palabra. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bien, hermanos, el tema que tenemos para esta mañana es un inocente condenado para dar salvación, ¿sí? Un inocente condenado para dar salvación. Mis hermanos, Jesús en este momento, después de haber pasado, después de la noche o la madrugada, vamos a decir, que Judas lo había entregado, ¿sí? Dice que habían venido toda una turba de los principales sacerdotes, habían apresado a Jesús, era casi la medianoche, y toda esa madrugada, mis hermanos, toda esa madrugada, Jesús había pasado de interrogatorio en interrogatorio. Primero, de hecho, con Anás, después con Caifás y el concilio, y posteriormente habían ido para presentarse junto a Pilato y posteriormente también a Herodes. Mis hermanos, Jesús había atravesado en un corto tiempo dos juicios. Uno, el juicio religioso, y otro, el juicio civil, vamos a decir. Pero las audiencias que se dieron en este corto tiempo fueron algo de 6, hermanos. Seis audiencias delante de personajes para ver cuál era el pecado, cuál era, se podría decir, cuál era la culpabilidad por el cual se le acusaba. Y en este corto tiempo, hermanos, vamos a ver cuán rápido es que se desarrolla un juicio, cuán rápido se desarrolla una sentencia, de manera injusta, lógicamente, y cómo es que Jesús va a ser sentenciado a muerte. Mis hermanos, todo esto de hecho estaba dentro del plan de Dios, pero no quita de la acción misma del ser humano y de los hombres perversos que cometieron este hecho. Y cuando acabamos de leer estos primeros versos del capítulo 23, vamos a ver cómo es que se le acusa a Jesús, cómo es que se presenta esta acusación delante de él. Y en este momento, hermanos, ya después que habían ido a Anás y habían ido a Caifás, ya habían determinado, de hecho, en un primer momento, ¿sí?, que él había, vamos a decir, había dicho que él era Dios, ¿ok? Porque eso eran las preguntas que inicialmente le habían hecho, y él, de hecho, sabemos que él era Dios. Entonces, y para los fariseos, para quienes se encontraban parte de este grupo religioso, ¿qué es lo que hacía y lo que, vamos a decir, sonaba dentro de sí mismos? Blasfemia, ¿no? Blasfemia. Y por esto, hermanos, inicialmente se le acusaba por la blasfemia que él supuestamente decía que era Dios. Pero cuando llegan, después de darse este juicio, vamos a decir religioso propiamente, porque de hecho no olvidemos que el grupo religioso tenía se podría decir, el derecho o el poder o la autoridad para hacer juicio. Pero cuando vienen delante de Pilato ya para ver un juicio, más que todo civil, por aquí va a haber un cambio, hermanos, en lo que se le acusaba. Y es por eso que vamos a ir identificando
tres puntos en toda esta parte. La primera es la acusación y desprecio, la segunda es un inocente condenado y el tercer punto, un glorioso intercambio para salvación. Vamos con nuestro primer punto, hermanos, la acusación y desprecio. De hecho, esto se da del verso 1 al 12, porque vamos a ver una falsa acusación inicialmente y la acusación ante Pilato y ante Herodes. Dice el verso 1 del capítulo 23, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado uno que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. La pregunta es, anteriormente, en el juicio religioso que le estaban haciendo, ¿de qué le acusaban? De blasfemia. Pero aquí, ante Pilato, ¿de qué le están acusando? ¿Se dan cuenta que cambia vamos a decir, el sentido de la acusación? Y aquí justamente nos vamos a dar cuenta porque de hecho estas tres acusaciones se presentan de manera falsa, haciendo supuestamente o diciendo que Jesús hacía tales cosas, pero que en realidad él no tenía culpabilidad alguna. Entonces aquí, mis hermanos, en este primer punto, Jesús es presentado ante Pilato, se le presentan estos cargos de manera injusta, de hecho. No olvidemos que anteriormente, cuando estaba delante de los religiosos y de Caifás y del concilio, mis hermanos, ellos dicen que procuraban la manera en cómo acusarle. Y estaban viendo de manera fraudulenta qué acusaciones podrían dársele a Jesús. No olvidemos que ellos ya habían hecho un pago. ¿A quién le habían pagado para que entregue a Jesús? A Judas. Y nada dice que ellos probablemente habían podido coordinar entre ellos o pagar a alguien para que se levanten otras acusaciones falsas para Jesús. Entonces, cuando esto se presentan todos delante del César, nos imaginamos a Jesús en ese momento, ya lo habían golpeado, probablemente, ya lo habían golpeado. Jesús estaba cansado toda la madrugada, mis hermanos, toda la madrugada de haber estado delante de interrogatorios. Nos imaginamos sin haber descansado como corresponde, los golpes que nos imaginamos que le habían dado. Jesús se encontraba también cansado, porque no olvidemos que Jesús en su naturaleza humana sentía lo mismo que sentimos nosotros, cansancio, sueño. Ahora cuando está entonces delante de Pilato, ¿sí?, se presentan estas acusaciones y Pilato quiere, lógicamente, Pilato es un hombre que en ese momento tenía autoridad y tenía poder. Ese poder que de hecho de manera civil él tenía el poder de juzgar y de condenar o dejar libre, pero él tenía que evidenciar primero con las pruebas para ver de qué se le acusa, si realmente él era culpable. Pero vamos a ver aquí que Pilato interroga en un primer momento a Jesús. Interroga y le hace saber, ¿no? Y ahí le sigue diciendo, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. O sea, para Pilato, la respuesta que Jesús le da, lo probable es, pobrecito este hombre. O sea, miren en la condición en la que se encuentra, cómo lo traen, humillado totalmente. ¿Acaso voy a creer yo, Pilato, que esa acusación para este hombre se establece como un rey? O sea, no tiene apariencia de nada. No tiene ninguna apariencia. Pobrecito ese hombre. Porque en realidad, ¿cuál es la apariencia y las características de un rey, hermanos? De un rey. De hecho, el poder, la autoridad, tiene gente, soldados de repente, etcétera,
que lo pueden seguir, pero este hombre, humillado, cansado al extremo, o sea, no había forma de poder decir, o sea, que realmente este es el rey. Y por eso es que Pilato lo toma incluso esta acusación de repente de manera sarcástica, ¿no? O sea, de hecho no puntualmente se establece, pero más o menos como que podemos asumir, ¿no? Y es por eso que él después dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito he hallado en este hombre. De repente hubo otras preguntas, no lo sabemos, pero ya con las características propias de identificar la condición y la apariencia de Jesús, no había forma de que esto fuera cierto de lo que se le acusaba. Pilato era un hombre inteligente también, ¿sí? De hecho, eso no quita la cobardía que va a mostrar después, pero él era inteligente y de él dependía el juzgar, condenar o no. Y él no vio que la acusación a la cual se había presentado ante Jesús, en contra de Jesús, era para condenar, y en realidad Pilato le dice, no he encontrado ningún delito en este hombre. Pero ellos, dice, porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Mis hermanos, este grupo de religiosos que se supone que eran parte del pueblo de Dios, del pueblo judío, por el cual Jesús había venido, por el cual Dios mismo en su plan perfecto estableció que Jesús venga y se humille en este mundo, estos, en vez de recibirle, de amarle, lo estaban juzgando. Y lo estaban haciendo en gran manera porque había un deseo en su corazón. Y era un deseo que después se va a mostrar, un deseo de que querían ver a Jesús muerto. Un deseo enorme, terrible. Y aquí es en donde recordamos lo que dice Juan, el capítulo 1, vamos a ir a Juan, capítulo 1, verso 14. ¿Qué dice? Verso 14 no, verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se supone que era el pueblo de Dios. Y Dios envía a su Hijo para estar con su pueblo, para que el pueblo disfrute de Dios mismo en su Hijo. Pero ellos no le recibieron. No le recibieron, hermanos. Más bien, procuraron matarle y lo mataron. Y esto es lo que se va a seguir mostrando en los siguientes pasajes. ¿Sí? Entonces, ahora, de hecho, Pilato dice, no encuentro nada malo, no encuentro de qué juzgarle. Y le dicen, sigue diciendo el verso 5, porque ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato dice, desde Galilea hasta aquí, es probable entonces que este hombre sea Galileo. ¿Es Galileo? Ok, porque si es así, por favor, llévenlo a la jurisdicción que le corresponde a Herodes, ¿sí? A Herodes. Entonces, yo no lo voy a juzgar, y Pilato era consciente de que la acusación de la cual se hacía no tenía fundamento ni sentido. Entonces él trata de, como siempre, lavarse las manos, que eso se va a dar después, desviarse y decir, por favor, que lo lleven allá, frente a Herodes. Pertenece a su jurisdicción y por favor, que a él lo juzgue. En ese entonces se encontraba Herodes en Jerusalén y se aprovecha, de hecho, para poder llevarlo a Jesús. Y lo llevan. Entonces, como Pilato dijo, no, yo no lo voy a juzgar en un primer momento, que lo llevan ante Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir, preguntó si este hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Verso 8. Llega Jesús a Herodes, y verso 8 dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba a verle alguna señal. Mis hermanos, Herodes había escuchado de Jesús.
Había escuchado 3 años, me imagino, había llegado a oídos de él que había un hombre que estaba haciendo señales, prodigios y que era diferente, etcétera, etcétera. Y había en Herodes un deseo por conocer, pero no tanto por quién era Jesús mismo, sino por las señales y las cosas que hacía. Y aquí, mis hermanos, se va a dar un intento de conversación de Herodes, buscando también, de hecho, Jesús está compareciendo contra Herodes y Herodes va a preguntar a Jesús al respecto, pero dice que Jesús en ese momento, mis hermanos, cerró su boquita y no dijo nada. Quedó completamente callado y no tuvo respuesta. Verso 9. Herodes le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y pasa lo mismo, hermanos. Herodes, en su poder y autoridad, ve a un hombre sencillo, humilde, que lo habían traído a golpes, ¿ok? ¿Y qué es lo que él va a decir? Verso 10, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. En ese mismo, lógicamente en esa acusación, entonces Herodes, con sus soldados, dice que hace un acto de menosprecio. O sea, de hecho, al ver que no le responde nada, al ver que no tiene ninguna respuesta de parte de Jesús y que no ha hecho ninguna señal para que quizá Herodes se sorprenda, lo que va a hacer él es simplemente humillarlo más. Humillarlo más. Lo va a vestir como si fuese el supuesto rey que le decían, por el cual le acusaban que es, y posteriormente dice que lo regresa a Pilato. ¿Qué pasó con Herodes? Tampoco encontró nada de qué acusarle propiamente o condenarle, de establecer una sentencia para Jesús, porque en realidad no había hecho nada. No había hecho nada de lo que se le acusaba. Mis hermanos, y es que estos líderes religiosos, buscando acusar con vehemencia, dice, ¿no? Con vehemencia, estos tenían un apuro, hermanos. Había un apuro. O sea, ¿por qué querían que rápidamente se le haga el juicio y se le sentencie? Era viernes, viernes de madrugada, ya era prácticamente 7, 8 de la mañana más o menos, ¿ok? Y ya se llegaba la puesta del sol, que era el Shabbat. Para ellos tienen justamente el Shabbat. Y ellos querían hacer todo en este corto tiempo, hermanos, ¿para qué? Porque ellos, una vez que entraba el Shabbat, ellos no podían hacer nada. Entonces ellos querían que en ese corto tiempo dé como dé lugar que le acusen a Jesús. Y también, de hecho, ellos querían no estar contaminados, porque al llegar el momento de la de la puesta del sol y ya inicio del Shabbat, ellos lógicamente querían estar limpios, ¿no? Limpios, o sea, sin tener nada en sí, se podría decir como que de remordimiento o algo así, ¿ok? Entonces ellos se apuraron. Miren cómo van aquí, van allá, con tal que se le acuse a Jesús. Pero en este caso con Herodes no se encontró nada. Estos líderes religiosos tenían mucho cuidado con guardar el día de reposo, hermanos, pero no tenían problemas con acusar y matar a un hombre inocente. Miren, o sea, ellos en su religiosidad estaban pensando en llegar al día de reposo de la manera correcta, pero no importaba el antes, ¿no? Cómo estaban llegando a su día de reposo. Acusando a un hombre inocente. A un hombre inocente. Ahí se ve, se podría decir, la hipocresía que había en estos religiosos. La hipocresía que se mostraba en el fondo de su corazón.
Mis hermanos, pero este hecho, Jesús ya lo había profetizado, hermanos. O sea, todo lo que estaba aconteciendo en este momento, Jesús ya lo había anunciado anteriormente. Miren lo que dice Marcos capítulo 10, el verso 33 y 34. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas. Y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y le escupirán y le matarán, mas el tercer día resucitará. Todavía no había pasado nada, hermanos. Y Jesús sabía lo que iba a suceder. Es por eso que, mis hermanos, cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, antes de que sucedan todas estas cosas, el dolor que él humanamente podía sentir, sabiendo lo que iba a acontecer, él incluso podía desear que esto no suceda, ¿no? Que pase la copa. Pero tenía que suceder, tenía que darse. Y Jesús lo sabía. Y miren, los sumos sacerdotes lo apresan, ¿ok? Le hacen ellos su propio juicio de manera religiosa. Y ahora, ¿a quién lo entregan? A Pilato, a Herodes. ¿Quiénes eran ellos? Los gentiles. Justo lo que Jesús ya había dicho anteriormente. Hermanos, el juez del universo, el todopoderoso, el rey de reyes, el señor de señores, humillado a lo sumo para ser juzgado por los hombres. Imaginemos esto. O sea, el creador de la vida, quien nos ha creado a nosotros, quien es el que debería juzgarnos, ¿no? Y el que de hecho nos juzga, pero en ese momento, en la vida humana propia de Jesús como hombre, siendo juzgado por los hombres, siendo juzgado por hombres pecadores, hombres hipócritas. Es una realidad, mis hermanos, que de hecho, cuando nos muestra Filipenses 2 y la manera en cómo es que Jesús se tuvo que humillar a lo sumo, ¿sí? Tomando forma de hombre, y ahí nos damos cuenta de la humildad extrema a la cual Jesús se tuvo que someter por un propósito, hermanos, por un propósito: dar vida, salvación, perdón a cada uno de nosotros y a toda la humanidad, hombres caídos por el pecado. Y en Cristo es en quien vamos a tener la remisión, el perdón de los pecados. Mis hermanos, entonces aquí en esta primera parte vamos a ver, de hecho, esa acusación falsa, ese desprecio que se le hizo a él de tratarlo de esa manera, ¿ok? Con la premura y buscando la manera en cómo matarle, ¿sí? Y de hecho, vamos a ver que esta acusación que se le hace no tiene el fundamento debido. Y por ende, en todo juicio, hermanos, en todo juicio, cuando el juez evalúa las pruebas, cuando el juez toma, vamos a decir, cada uno de los elementos que corroboren una aprobación, recién ahí el juez puede dar un veredicto y decir, ok, sentenciado. Ok, hay una condena para esta persona, para este hombre. Pero mientras no haya esto, no hay forma, se tiene que declarar inocente. Pero aquí, mis hermanos, se da todo lo contrario. Habiendo las pruebas, entendiendo que las acusaciones eran falsas, y Pilato, sabiendo que ya el tema era netamente religioso, no tanto civil, sino era religioso en realidad. Pilato se dio cuenta de esto. Es por ello que él trató de acomodarse más o menos después a lo que ellos decían, con tal de librar también culpabilidad en él mismo, pero que en realidad igual fue culpable, igual fue culpable. Mis hermanos, vamos a nuestro segundo punto.
vamos a nuestro segundo punto y vamos a ver este inocente condenado, porque de hecho solamente aquí en este punto queremos ver que Jesús es devuelto de Herodes nuevamente a Pilato. Otra vez, regresa. Esta sería ya la tercera acusación, se podría decir, la tercera audiencia civil, ¿sí? La tercera audiencia civil. Entonces Pilato, verso 13, hermanos, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, miren lo que hace Pilato, él convoca, ¿sí?, a los principales sacerdotes, convoca a los gobernantes y convoca al pueblo. O sea, gente que de hecho tenía alguna preponderancia, se podría decir, con las decisiones que se puedan tomar y que ellos deberían tener en conocimiento, ¿no?, de lo que se iba a dar como parte del juicio. Y les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, ¿sí? Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno del que se le acusa. Aquí prácticamente Pilato está buscando la manera de librar a Jesús también, porque él no quería sentirse culpable de esto, de hecho, porque sabía que iba a juzgar injustamente, injustamente a Jesús. Pero ¿cómo es, no? La voz del pueblo se levanta y empieza nuevamente. Crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Un pueblo que de verdad no entendía lo que estaba haciendo, hermanos. De verdad, no entendían. Porque si hubieran entendido lo que estaban haciendo, de rodillas estuvieran en el piso delante del Creador, hermanos. Delante de su Dios. Pero no entendían. Verso 15, y ni aun Herodes, porque hoy remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. A la voz de decir que lo crucifiquen, que lo maten a Jesús, o sea, está bien, bueno, si dice algunas cosas, ok, Pilato decía, lo voy a castigar y lo suelto, no tiene sentido de que se le lleve a la muerte. O sea, no hay sentido por qué matarle, lo que ha hecho este hombre no tiene sentido para muerte. Lo voy a castigar, lo voy a azotar, vamos a decir, ok, y de ahí lo suelto. Mis hermanos, ese castigo, esos golpes, ¿sí?, si en los religiosos era 40 menos 1, con los romanos, hermanos, era hasta que el azotador se canse, ¿sí? Y nos recordamos la película de La Pasión de Cristo, ¿no? Han tratado de asemejarse un poquito a la realidad, de la manera en cómo habían tratado a nuestro Señor Jesucristo antes de su muerte, antes de llevarlo a la cruz. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver en estos versos que de una u otra forma Pilato busca, de hecho, mostrar la inocencia desde su perspectiva de él como juez, y no encuentra pecado. Pero por la insistencia del pueblo, por la insistencia de la gente, de los gobernantes, ¿ok?, él empieza un poco como que a ceder, poco a poco va cediendo, hermanos, poco a poco va cediendo, hasta que llega un punto en donde Pilato, de hecho, sabía que en toda la fiesta, para la fiesta de la Pascua, porque estaba justamente para la celebración de la Pascua, y normalmente se dejaba libre a una persona, ¿no? Y en la mente de Pilato, o sea, la posibilidad, nos imaginamos, de ver cómo solucionaba este problema, y escucha, ¿no? Suéltanos a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. Mis hermanos, y nosotros nos vamos a dar cuenta, miren, en el verso 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. O sea, muerte para Jesús, y suéltanos a Barrabás. Mis hermanos,
ya habiendo sido identificado de manera, vamos a decir, tajante, de manera objetiva, la acusación que se le hacía a Jesús, pero de hecho determinando que no había en él culpabilidad alguna, el pueblo era incansable. No paraba, hermanos, seguía alzando las voces, buscando acusar a Jesús. A pesar de ser inocente, Jesús, Él se iba a presentar por nosotros, enmudeciendo, no abriendo su boca, con el propósito de que el plan de Dios se pueda cumplir. Con el propósito de que el plan se pueda cumplir. Era necesario que Jesús fuera condenado en el tribunal de los hombres para que nosotros podamos ser absueltos en el tribunal de Dios, mis hermanos. Era necesario. Era necesario que Jesús haya sido condenado de esta manera, injustamente, para que nosotros en el tribunal de Cristo tuviéramos oportunidad. ¿Nos damos cuenta de ello, hermanos? Si Jesús no hubiera pasado por esto, nosotros no tuviéramos la oportunidad de que delante de Dios, del juez justo, tener a nuestro abogado Jesucristo. Porque la justicia de Dios y la ira de Dios viene contra el hombre pecador. Y lo único que merece el hombre pecador es la muerte. Justamente, hermanos. O sea, con justicia el hombre que ha pecado merece la muerte. Y es por eso, mis hermanos, que vemos aquí, de manera injusta, acusándole a Jesús y condenándole. Pero era la forma de que nosotros hoy podamos tener esa oportunidad delante de nuestro Dios. Amén. De que podamos tener delante de nuestro Dios. Era necesario. Vemos nuestro punto 3, hermanos. Y aquí es en donde vamos a ver un poquito el resplandor, hermanos, de la maravillosa obra y cómo la luz del Evangelio empieza a brillar para cada uno de nosotros. El glorioso intercambio para salvación. Verso 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Sí, miren, este hombre, vamos a decir que había causado disturbios. Este hombre había asesinado, ¿no? Había matado, era un homicida. Y con justicia, hermanos, con justicia él merecía estar en la cárcel. A él ya lo habían condenado, o sea, ya había pasado una audiencia a Barrabás, ya había sido condenado, ya estaba en la cárcel. Ya estaba en la cárcel. Ya había una sentencia contra él. Pero habiendo una sentencia contra él, llega este momento en donde la gente dice que se suelte a este hombre que era ya culpable y sentenciado. Y es ahí, hermanos, en donde vamos a ver este glorioso intercambio. Este hombre que justamente merecía estar condenado, siendo reemplazado por un inocente, sin culpa alguna. Y ahí es en donde se va a ver el intercambio, hermanos. Y ahora vamos a ver lo maravilloso que de hecho el Evangelio nos va a mostrar. Sigue diciendo, verso 20. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este hombre, ningún delito digno de muerte es hallado, le castigaré y le soltaré. Mas ellos a gran voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos, de los principales sacerdotes, prevalecieron. Pilato sentenció que se hiciese lo que el pueblo pedía. Ojo, ¿en quién estaba a dar juicio o no? ¿En la gente, el pueblo, o en Pilato? ¿Quién es el que tenía el poder y la autoridad para decir es sentenciado o no es sentenciado?
Pilato. Pilato. Pero él, lavándose las manos, vamos a decir, lo deja al pueblo. Pero hermanos, es por eso que aquí, aunque vemos que Pilato quiere defender a Jesús, finalmente, él mostrando, vamos a decir, debilidad, una debilidad, hermanos, que quizá en el poder y la autoridad que él tenía, de hecho había un miedo, ¿ok? Por lo que se le acuse, se le injurie o se le diga, ¿ok? A él ante los mayores gobernantes, ¿ok? Y él en ese temor muestra cobardía, hermanos. Muestra cobardía, dejando entonces que se haga lo que el pueblo quería, sabiendo él que Jesús era inocente. Sabiendo él que Jesús era inocente. Es por eso que aquí también se muestra la culpabilidad, en este caso, de Pilato y de hecho de toda la gente. Hermanos, Barrabás había causado disturbios. A él era, hermanos, ¿ok?, a quien se le debería tener miedo, ¿no? Porque Jesús no había causado los disturbios que supuestamente se le acusaba. Pero Barrabás sí. ¿Jesús había asesinado o matado a alguien? No, pero Barrabás sí. Entonces, en la lógica común, ¿a quién se le debe tener un poco de miedo o temor por lo que iba a hacer quizá? Frente al pueblo, ante el pueblo, vamos a decir. A Barrabás. Mas no a Jesús. Y es por eso que ahí es donde se rompe la lógica, ¿no?, de la total injusticia que se hizo con Jesús. Uno que quería realizar una revolución armada con la fuerza, Barrabás, y otro causar una revolución pero espiritual, cambiando al hombre por medio del amor y la verdad, Jesucristo. Jesucristo quería hacer una revolución, hermanos. Jesucristo deseaba y lo ha hecho, ¿no? ¿Ok? Pero en ese momento, lo que no se comprendía, justamente las revoluciones distintas entre Barrabás y lo que Jesús iba a hacer. Hermanos, y aquí es en donde se ve este glorioso intercambio. ¿Por qué lo he puesto glorioso intercambio, hermanos? Porque viendo las características de Barrabás, viendo la condición de Barrabás, ya había sido condenado, ¿sí?, viendo la condición de él, es en donde nosotros, como iglesia, como personas, nos vamos a poner para identificar. Miren, Jesús iba a ser cambiado por Barrabás para que él asuma injustamente y ser apresado e ir a la muerte, y Barrabás libre. Mis hermanos, ¿acaso nosotros no representamos a Barrabás? ¿O acaso nosotros no hemos pecado contra Dios? ¿O acaso nosotros no merecemos el juicio? ¿Acaso nosotros, por nuestra maldad y nuestra naturaleza, no merecemos ir al infierno? Lo merecemos, hermanos. Lo merecemos porque quiero que nos pongamos a pensar. Sí, pero yo no soy tan pecador. Sí, pero yo no he matado a nadie, no he asesinado a nadie. La palabra de Dios nos dice que el hecho que le hayamos dado la espalda a Dios, el hecho de que nosotros hayamos mentido, hayamos robado, hayamos injuriado, nos condena, hermanos. Nos condena porque es la ley. O sea, hay una ley que nos condena. Pero en esa situación, hermanos, de condenación, en una naturaleza caída de pecado, la cual nos lleva al infierno, en esa condición es en donde Cristo Jesús toma nuestro lugar. Es en donde Jesús nos quita de ahí y Él se pone frente a nosotros. Es como que imaginemos que hay un hombre que está siendo condenado, lo ponen en el paredón, levantan los rifles para dispararle y están a punto de disparar para matarle, y Jesús viene, lo pone a un costado y Él se pone en el lugar.
Eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros, hermanos. Y es lo que Jesús está haciendo aquí con Barrabás. Él en su voluntad maravillosa, en su plan perfecto, hizo que esta escena se presente en las Escrituras, porque era la evidencia real para que nosotros hoy podamos ver que ese mismo acto, ese mismo hecho, Jesús lo hizo para con nosotros. Nosotros éramos los Barrabás, que justamente merecíamos estar en la cárcel, la condenación, el juicio como tal. Pero Jesús es el que se pone delante nuestro y asume nuestra responsabilidad. Mis hermanos, la ira de Dios viniendo sobre su Hijo, con el propósito de que esa ira no caiga sobre nosotros y nosotros tengamos la oportunidad de que en Cristo, en Él, podamos tener salvación, redención y vida eterna. Hermanos, eso es lo más maravilloso, ¿sí?, que como cristianos podríamos identificar y tener en nuestro corazón. Lo que Cristo Jesús va a hacer por nosotros. Y de hecho en la siguiente prédica vamos a ver lo que significa la muerte de Jesús, ¿sí? Y esto va a estar el próximo domingo, no se lo pierdan, hermanos, por favor, ¿sí? Que ahí nuestro pastor, de hecho, seguramente va a estar enseñándonos. Mis hermanos, vamos a ver algunas características propias de los actores que se han mostrado en este pasaje. El primero, los religiosos y el pueblo, quienes de una u otra manera representan la traición, ¿no? ¿Se acuerdan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Prácticamente lo traicionaron. Un pueblo que traicionó a Jesús. Vamos a ver también cómo Pilato muestra un claro ejemplo de temor, ¿sí?, frente a la gente, miedo, y es el miedo natural que todos los hombres van a tener, ¿no? Y que normalmente se evidencia, por más poder o autoridad que uno pueda tener. De hecho, aquí Pilato muestra ese miedo, ese temor. Y cuál es la manera en cómo él, de hecho, se encontraba esclavo de su temor, pero también esclavo de la opinión de la gente, de lo que la gente, los hombres o el pueblo pensaba. Y vemos a Herodes, hermanos, representando a aquellos hombres que son solo admiradores, pero no siervos. ¿Se han dado cuenta que en la lectura dice que Herodes quería conocer a Jesús, ¿no? Es probable que él admiraba a Jesús, o sí, es probable que es lo que dicen de él, wow, qué hombre, me gustaría conocerlo, me gustaría saber de él, me gustaría conocer, a ver lo que hace, las señales, okay, pero simplemente eso, nada más. Y hay mucha gente así, hermanos. Hay mucha gente que solamente a veces dice, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo que Dios existe, y nada más. Dios está lejos del corazón de estas personas. Mas el deseo de Él, el deseo de nuestro Dios, es que sea cercano a nosotros. Que cuando nosotros podamos hablar de Cristo, o sea, sea Cristo quien realmente esté en nosotros, de aquel Dios de quien decimos que creemos. Más allá de simplemente poder admirar o elogiar la obra de Dios. Es por eso que Dios necesita que cada uno de nosotros nos mostremos en humildad delante de Él y nos comportemos cual siervos, cual esclavos de Dios. Porque nuestra naturaleza, hermanos, ha sido cambiada. Nuestra naturaleza ha sido cambiada. Antes, cuando no teníamos a Cristo, nuestra vida estaba en una condición de maldición. Mas ahora en Cristo estamos en bendición. Antes, cuando no teníamos a Cristo, éramos bastardos, no hijos. Mas ahora en Cristo somos hijos.
Antes, cuando no estábamos en Cristo, éramos esclavos del pecado. Vivíamos en la esclavitud, mas ahora en Cristo somos esclavos de Él. Amén. Y somos y deberíamos ser esclavos de Él, siervos, ¿no? Como lo dice el apóstol Pablo, siervos de Cristo. Mis hermanos, es el tiempo, creo que nosotros debemos de comprender más a fondo la realidad de lo que Cristo puede ser en nosotros. Y es algo con lo que quizá luchamos siempre, ¿no? El apóstol Pablo decía, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Mis hermanos, es una lucha constante. Le pasó al apóstol Pablo y lo mismo nos pasa a nosotros. Pero ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos luchando o no estamos luchando? ¿Estamos buscando tener a Cristo en nosotros? Y ese es el deseo, hermanos, para poder comprender la magnitud del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Porque aquí probablemente podamos leer y entender como que, bueno, fue un juicio injusto. Pero más allá de ser un juicio injusto, mis hermanos, tuvo un propósito. Tuvo un propósito. Que horas más tarde, después de esta condenación, Jesús iba a ir a la cruz. Jesús iba a completar lo que había iniciado dentro del plan perfecto de Dios. Ir a la cruz y morir allí. Y de esa manera poder redimir y perdonar de nuestros pecados. El justo por los injustos. En esta parte, hermanos, podemos ver cómo es que se muestra en realidad el maravilloso amor de cada uno de nosotros. Pero vemos con claridad también el comportamiento de estos judíos, de estos fariseos, ¿ok? Que en su propia gloria, en su propia soberbia, ¿sí? Fueron descubiertos. Jesús los descubre. Y es eso, hermanos, el odio y el rencor que a ellos los llevó a hacer esto con Jesús. ¿Sí? Es por eso, mis hermanos, que bien lo que dice la palabra del Señor, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No seamos como ese pueblo soberbio, duro de corazón, que no quería entender aún viendo, sino más bien humildes, perceptivos y receptivos a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Transformar nuestras vidas por completo y estar en Cristo, ¿sí? Y ser de Cristo. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y le damos gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, bendito Dios. Sabemos que necesitamos, Señor, comprender y conocerte cada vez más. Ahora vemos este pasaje, Señor, en el cual se muestra con claridad la manera injusta en la cual tú fuiste condenado, incluso sentenciado. Señor, pero vemos también la gloria de tu evangelio, en cómo, Señor, tú tomaste el lugar de Barrabás, aquel que nos representa a nosotros, Señor. Porque nosotros con justicia deberíamos haber sido condenados, Señor. Pero más tú tomaste nuestro lugar, Señor. Y en ti es que tenemos perdón, y en ti tenemos salvación. Gracias por eso, Señor. Permítenos recordar siempre en nuestras vidas tu evangelio, tu palabra, y que disfrutemos de él siempre. Toda la gloria, toda la honra y el poder sea para ti por siempre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento.